Hoy hablaremos sobre el Día Internacional contra el Cáncer de Próstata. Este padecimiento es la primera causa de muerte en hombres en nuestro país y esto se debe a su tardío diagnóstico. Por eso le invitamos a que nos acompañe aquí en Punto y Coma. La próstata es una pequeña glándula en forma de nuez que produce líquido seminal en los hombres que, además de nutrir, transporta el esperma. El cáncer de próstata es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en los hombres. Por lo general, el cáncer de próstata crece lentamente y se limita inicialmente a la glándula prostática, donde puede no causar daños graves. En nuestro país, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres, después del cáncer de pulmón y colorectal, debido a que el 70% de los pacientes son diagnosticados en etapa avanzada. Los factores que incrementan el avance de este padecimiento es la falta de información, la vergüenza o incluso la cultura machista que impide la revisión preventiva recomendada. Actualmente se debe de considerar que si en la familia existe un caso de cáncer de próstata, aumenta la probabilidad de que los varones de esa misma familia tengan una mayor predisposición a padecer dicha enfermedad. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Punto y Coma y qué temazo el día de hoy porque estamos, mi querida Wendy Roa, en el mes del cáncer de próstata. ¿Cómo estás? Hola Pati, muy buenos días al auditorio. Y sí, como tú bien lo dices, poco se habla acerca de las enfermedades que padecen los hombres y es que como creemos que es el sexo fuerte, pues a veces hay quienes piensan que a ellos no les va a pasar nada, pero también como las mujeres pues están propensos a sufrir de problemas tan graves como puede ser el cáncer de próstata, del tema de que hablaremos el de hoy. Y precisamente porque es el sexo fuerte, se les enseña a los hombres a aguantarse, a no decir esto me duele, a avergonzarse de tener padecimientos, a ser los machos, a no ir al doctor y decir, a ver, revísenme, tóquenme, porque esto me previene de enfermedades y es el caso del cáncer de próstata. Qué triste, Wendy, que sea la primera causa de muerte el cáncer de próstata en hombres después del cáncer de pulmón y del colorectal, simplemente porque les da vergüenza en muchos casos en ir al doctor, en hacerse un tacto rectal o en hacerse simplemente una prueba sanguínea que les podría salvar la vida. Y por eso hoy aquí pues los saludamos con mucho gusto a los especialistas para que hablemos de este tema y el objetivo, Wendy, siempre es crear conciencia. Bienvenido, doctor Omar Hernández León. Usted es jefe del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México. Bienvenido. Sabemos que el Hospital Juárez de México está en una campaña férrea para prevenir y diagnosticar el cáncer de próstata a tiempo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, estamos en campaña en esta lucha contra el cáncer de próstata. La verdad es que sí, como tú bien mencionas, el cáncer de próstata desafortunadamente es el tumor más frecuente en hombres arriba de 65 años de edad. Y sí, es correcto. En una etapa inicial el cáncer de próstata pues no se puede detectar fácilmente. Y le doy la bienvenida también al doctor Rolando Vladimir Jiménez Pérez. Él es jefe de residentes también del Hospital Juárez de México y pues en contacto directo con los pacientes precisamente que llegan a veces en etapas tardías con este diagnóstico de cáncer de próstata. Así es, Pati, pues muy buenos días a ti, a Wendy y a todo tu auditorio de televidentes. Agradecemos el espacio y la oportunidad que se nos da de hablar de un tema tan importante, ¿no?, como lo es el cáncer de próstata. Y quiero comentarles que pues en el Hospital Juárez de México, como bien ya lo saben, estamos iniciando con una campaña pues para tratar de detectar este tipo de enfermedad en los pacientes de manera oportuna y poder ofrecer también un tratamiento en este mismo sentido, ¿no? Además de un tema interesante, yo creo que podemos mencionar lo que es un tema tabú. Vaya, sí, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Porque el hombre pues tiene miedo a acudir a este examen que pues es a través del tacto, vía recto, pero ahora tengo entendido, doctor Omar, que con estos avances que hay en la medicina, pues ya no es necesario, o en primera instancia, realizar este procedimiento. Ahora, con el simple hecho de extraer sangre al hombre, se puede saber si tiene
este padecimiento o está propenso a, y a partir de ahí, bueno, pues entonces ya vamos al segundo término, que es lo que muchas veces el hombre teme, ¿no? A acudir al médico. Bueno, mira, realmente todos son estudios complementarios. Una exploración no va a sustituir a un estudio de laboratorio, ni el laboratorio va a sustituir a un tacto. Todo se complementa. Desafortunadamente, pues sí, tenemos que hacer una evaluación clínica, tenemos que hacer un tacto rectal y una prueba de sangre. Entonces no está eliminado. No. Ah, mire, estaba en un error. Pero qué bueno que lo dicen. Sí, pero es cierto, digo, la gente cree... Cuando acuden con nosotros pudieran estar ya en una etapa avanzada. Nuestro objetivo es idealmente tratar de detectar a estos pacientes en una etapa inicial en donde todavía podemos obtener u ofrecerles un tratamiento, mejor dicho, de forma oportuna, que sea curativo, ¿no? Porque es muy importante decir eso, que el cáncer de próstata cuando se detecta en etapas iniciales es curable. Desafortunadamente, se han hecho algunas estimaciones al respecto y te puedo decir que en varones mayores de 60 años aproximadamente un 60% no acuden a hacerse una exploración física, y es algo muy importante tomando en cuenta que el cáncer de próstata es una de las primeras causas de morbimortalidad por neoplasias en el hombre en México, ¿no? Entonces toma una connotación considerable e importante. Estamos haciendo screening en México, bueno, a partir de los 45 años idealmente, ¿no? Que es cuando el riesgo aumenta significativamente, aunque en la mayor parte de los casos los estamos detectando en personas arriba de los 60 años. ¿Por qué da el cáncer de próstata? Al igual que con las mujeres, ¿podría tener su origen en el virus del papiloma humano o tiene otras formas, vaya, de aparecer? No se ha visto una relación específicamente con el virus del papiloma humano. Lo que sí se ha visto, que hay un factor hereditario, por ejemplo, si mi papá, si mi abuelo, si mi hermano tiene cáncer de próstata, tengo un factor agregado, pero no hay en el medio un factor, bueno, más que pudiera ser el tipo de alimentación, una ingesta saturada en grasas, es un factor agregado. No significa que el paciente que tal vez tiene este tipo de dieta va a tener cáncer, sino son factores agregados. A ver, a mí sí me gustaría detenerme en este caso, porque creo que en México y en Latinoamérica es muy importante el factor hereditario en este tipo de cánceres. ¿Qué porcentaje hay, dependiendo de la relación genética que hay entre papá e hijo, abuelo e hijo, tatarabuelo e hijo, tío e hijo, que si hay un cáncer de próstata? ¿Aumenta el porcentaje de probabilidad en relación a una persona que padeció cáncer de próstata en una familia? ¿Se tiene que cuidar más? Sí, la recomendación, si tenemos papá o abuelo, algunos artículos mencionan que se puede incrementar un 20-30% ese riesgo para cáncer de próstata. Y ahí, en lugar de hacer una evaluación a partir de los 45, la recomendación es a partir de los 40 años. Digo, es por eso, como bien lo dijo Rolando, la detección temprana, porque desafortunadamente no da ninguna molestia. ¿Qué molestias llegan a presentar los pacientes con cáncer de próstata avanzado? Dolor de hueso, sangrado, pérdida de peso, pero en ese momento yo ya no le puedo ofrecer una terapia curativa. Pero a ver, entonces, a lo mejor puede ser una persona que no tiene ninguna molestia, tiene ya 40 años de edad, es un varón, su padre tuvo cáncer de próstata o su abuelo y no tiene ninguna molestia. Entonces, aunque no la tenga, tendría que ir a hacerse un estudio que se llama, ahorita hablamos de esto, antígeno prostático y tacto rectal, aunque no tenga ninguna molestia, porque tiene mayores probabilidades de padecer cáncer de próstata. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto. ¿Así tendría que ser? Así tendría que ser. Bueno, ahí dejamos el mensaje, Wendy, para que lo empiecen a reflexionar en casa, y pues aquí estamos atentos a sus dudas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en el mes del cáncer de próstata y mañana pues es el Día Mundial del Cáncer de Próstata también, y regresamos aquí a Punto y Coma. Continuamos aquí en Punto y Coma y estamos hablando acerca del cáncer de próstata. Y yo les preguntaba a los doctores, doctor Omar, doctor Rolando, que bueno, ustedes, o bueno, no ustedes, la ciencia sugiere que a partir de los 40 años se vayan a practicar estos exámenes para detectar a tiempo esta enfermedad. Pero hay casos en donde se haya dado que no a los 40, quizá a los 30, el hombre padezca de este cáncer, vaya.
Quiero comentarte que aunque no es lo frecuente, sí existen algunas estirpes histológicas, sobre todo poco convencionales, que pudieran llegar a afectar a grupos etarios por debajo de lo esperado, ¿no? Afortunadamente son los casos pues más raros y aunque nosotros los hemos visto, los hemos detectado en nuestro hospital, afortunadamente no es frecuente. Y lo que sí es frecuente es que este cáncer afecta a personas generalmente mayores de 45 años y es por ello que la campaña que se está realizando pues se establece a partir de este grupo etario. Ahora, hablando de la detección, yo hace ratito mencioné el antígeno prostático. A mí me es familiar porque yo sí tengo un caso muy cercano de cáncer de próstata. Yo hoy lo puedo platicar porque afortunadamente sí fue un caso que se detectó de manera prevención y a mi ser querido tiene 18 años que se le detectó el cáncer de próstata. Yo hoy lo puedo abrazar y besar y decir que es un sobreviviente de cáncer de próstata y sé qué se hace. Pero mucha gente no sabe que es un antígeno prostático y que después tiene que estar en revisión total, tiene que hacerse. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el primer paso como hombre en casa para estar en revisión? Porque de repente nos asustan las palabras médicas. Bueno, yo creo que es importante hablar de la salud masculina en general, ¿no? No nada más decir no tengo diabetes, no tengo hipertensión, sino simplemente crear conciencia específicamente en la lucha contra el cáncer, que a partir de los 45 acudir, pues ya sea con un médico general, un médico familiar, él le va a pedir una prueba, que es un antígeno prostático, es una prueba de sangre, se sacan 10 mililitros de sangre, se hace un análisis, se da un valor. De acuerdo al grupo de edades va a corresponder una cifra, ¿sí? Cuando esa cifra está fuera del rango, hay causas que pueden elevar el antígeno, como una infección urinaria, una infección en la próstata. Por eso lo que platicábamos, que no va a sustituir una prueba de sangre, la revisión y el tacto. De esta manera nos van a orientar cuando hay sospecha de cáncer. ¿Qué sigue después? Tenemos que hacer una biopsia para hacer un análisis del tejido y poderle dar nombre y apellido si es que hubiera un tumor. Y después hacemos estudios complementarios. Si sabemos que es un paciente que está en sus primeras revisiones y que tiene un antígeno ligeramente elevado, tiene sospecha de cáncer y se hace el diagnóstico de cáncer, tenemos que ofrecerle las opciones que existen para curar esta enfermedad, ya sea una cirugía abierta, laparoscópica, robótica, ya sea radioterapia, braquiterapia. Todo va a depender de las características del paciente. Nosotros tenemos la obligación de decirle, mira, estas son las cartas de posibilidades, tú eliges qué tratamiento escoges o cuál pudiera ser la mejor opción para ti. Por ejemplo, a lo mejor tenemos pacientes que tienen 10, 15 cirugías previas y podría ser una cirugía muy compleja, ¿no? A lo mejor es un paciente que sea candidato a otra alternativa como sea radioterapia. ¿Y por qué, el tacto rectal? ¿Qué es lo que el médico detecta al momento de hacer esta prueba que finalmente puede diagnosticar a la persona con cáncer de próstata? ¿Cómo cambia el organismo del hombre al momento de tener el cáncer? Ya lo venía comentando el doctor Omar cuando iniciamos esta plática de que el tacto rectal es parte fundamental dentro del screening de detección de cáncer de próstata, valga la redundancia. A través del tacto nosotros podemos saber tamaño, forma, consistencia, presencia o no de pequeños tumores, pues ya dentro de la próstata misma, que nos hagan con mucha más razón someter a este paciente ya a un estudio diagnóstico, como lo es la biopsia prostática transrectal, para poder saber si este paciente tiene o no la enfermedad. Lo habitual es que estos pacientes, conforme la enfermedad va avanzando, empiecen a tener alteraciones a nivel de la próstata. Esas alteraciones nosotros las percibimos al momento de hacer un tacto como induraciones, como aumento de volumen, como nodulaciones, como tumores mismos, pues. Y entonces, al ya estar tocando esto, pues con mucha más razón, esos pacientes deben de ser sometidos a una biopsia para poder tratar de identificar si esa alteración que estamos identificando a través del tacto corresponde con una neoplasia o no. Pero a ver, a la vez queremos ser muy gráficas, ¿verdad? Porque de repente, y perdón que lo diga, yo también tengo papá y hermanos y abuelos,
pero de repente los hombres son muy chillones, porque a nosotras, las mujeres, desde niñas, pues nos someten a unos estudios que no se los recomiendo a nadie, pero que son necesarios. Simplemente la mastografía, ¿no? Que de repente le andamos huyendo, o un papá Nicolau, y cuando dicen, es que no queremos pues, ni que nos saquen sangre, pues menos un tacto rectal. ¿En qué momento se tienen que hacer? Primero se saca la sangre, después el tacto rectal. ¿Cómo es? Porque de repente es el machismo lo que evita que el hombre vaya a que le hagan ese tipo de estudios, o la vergüenza, o el decir, es que yo, ¿cómo voy a dejar que me toquen el recto? No sé. ¿No? Ajá, exactamente, mi dignidad voy a perder. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo se dan esos pasos? Bueno, realmente es cierto, ¿no? La población mexicana todavía es, voy al urólogo y voy a perder, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no es perder, es ganar. ¿Qué es ganar? Detectar temprano. A veces uno le explica al paciente, mira, un tacto rectal efectivamente es introducir un dedo en el recto, tocar a la próstata, delimitarla y saber si hay algo sospechoso. Muchos de los pacientes pues, llegan con ese miedo, con esa angustia, pero ya después de que les explicas y le haces la revisión, a mí, en lo personal, en muchas ocasiones me dicen, ¿es realmente esto? Pues no pensé que fuera tan molesto, ¿no? O sea, se van con otra idea. Entonces, yo creo que sí es importante insistir en la población, quitar ese miedo, quitar esa mala idea, esa mala imagen de que voy a ir a perder al urólogo. Insisto, no es perder, es ganar, ¿no? Entonces, de esta manera, poderles decir que acudan a una evaluación no les quita mucho tiempo, realmente es algo muy rápido. ¿Qué es lo que se hace? Se le pide al paciente que tenga abstinencia sexual 72 horas. O sea, no puede tener relaciones para poder hacer una determinación de antígeno prostático. Ya que se hace el estudio, hacemos el tacto, o podemos hacer el tacto rectal, nos esperamos 72 horas y le pedimos que se haga la determinación del antígeno prostático. Ahora, todas las tumoraciones que ustedes pudieran encontrar en la próstata, ¿son tumoraciones malignas o podrían darse casos que son tumores benignos y finalmente con retirarlos pues no haya probabilidades de desarrollar un cáncer de próstata? Sí, bueno, es lo que te decía es muy importante, o sea, nosotros a través del tacto rectal hablamos de lesiones sospechosas a final de cuentas o de consistencia sospechosa, porque no podemos hacer un diagnóstico a través de esta modalidad, ¿no? Nosotros tenemos que someter a ese paciente a final de cuentas a un estudio que termine por diagnosticar o no la presencia de cáncer. Entonces, hay situaciones o condiciones que por supuesto pudieran hacer o crear alguna alteración anatómica en la próstata sin que necesariamente esto corresponda a un cáncer, ¿no? Inflamaciones benignas, por supuesto, infecciones que pudieran dar irregularidades o crear alguna situación que modifique la anatomía. Sin embargo, lo más común es que cuando nosotros ya estamos percibiendo o estamos tocando una nodulación o una induración en la próstata, esto se trate generalmente de una neoplasia. Es lo más frecuente. A mí me gustaría agregar en ese sentido, aunque yo haga una evaluación de un paciente, aunque yo tenga la sospecha, aunque yo haga una biopsia, pues el paciente, digo, en ocasiones pasa, ¿no? Ay, no salió cáncer, doctor, ahora ya estoy libre. No, o sea, tenemos que seguir haciendo evaluación de manera anual. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene el antígeno todavía elevado y ya le hicimos biopsia y sale negativo? Actualmente existen otras herramientas, como puede ser una resonancia magnética. La resonancia magnética nos puede orientar cuando hay lesiones sospechosas que ya biopsiamos y que no salió nada, para decirnos, mira, sí, efectivamente, las características de la lesión sí nos indica que va a haber cáncer y es una biopsia mucho más dirigida. ¿Por qué no hacemos eso de primera instancia? Desafortunadamente sabemos que en México los recursos no son tan grandes y son estudios demasiado caros. Entonces no se le puede dar como primera opción a todos los pacientes ese tipo de estudio, ¿no? Por eso vamos paso a paso. Vamos de lo más sencillo hasta lo más avanzado. Perfecto. Pues vamos a hacer otra pausa, Pauti. Vamos a hacer una pausa más y continuamos aquí platicando en punto y coma acerca del cáncer de próstata. Seguimos. Pues la idea de hablar sobre el cáncer de próstata es crear esta conciencia de que si se detecta en una etapa temprana, pues es totalmente curable.
Digo, nunca hay que hablar digamos, en una manera amplia, pero por lo menos sí se sabe que hay un 99% de sobrevivencia y sobre todo de tener una calidad de vida. Y es por eso que insistimos que los estudios, la prevención son básicos para que el hombre se pueda hacer estos estudios de sangre, se pueda hacer el tacto rectal y decirle, pues gracias por participar, usted no tiene cáncer, o en su defecto, pues empezarlo a tratar. Y la pregunta ahora es para el doctor Omar Hernández León, jefe del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México. ¿Cómo andamos precisamente en nuestro país para tratar el caso de cáncer de próstata? Por ejemplo, en el Hospital Juárez de México, ¿cómo lo están abordando cuando ustedes detectan que un paciente tiene cáncer de próstata? Entiendo, todo tiene que ser, depende de la etapa 1, 2, 3 y 4 en que esté este cáncer detectado. Bueno, te platico, en el Hospital Juárez diagnosticamos aproximadamente entre 80 y 110 pacientes al año. De esos pacientes, 3/4 partes llegan con enfermedad avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Ya no les puedo ofrecer algo que los va a curar. ¿Qué voy a hacer? En muchas ocasiones es una terapia hormonal, se da una castración química para tratar de controlar la enfermedad. Ay, ese soy yo muy rudo. Desafortunadamente, pero también para crear conciencia que es mejor detectar en etapa localizada, y de esta manera es una forma paliativa. Cuando hay casos que están localizados, puedo operar, cirugía abierta o laparoscópica o robótica, o puedo dar radioterapia. Contamos en el Hospital Juárez con un acelerador lineal que da una terapia curativa a los pacientes con cáncer de próstata. ¿Qué es un acelerador lineal? Sí, me gustaría que Rolando les explicara con más detalle, por favor. El acelerador lineal que actualmente tenemos en el Hospital Juárez de México es un equipo de radioterapia innovador. Sabemos que es el único en su tipo en Latinoamérica y afortunadamente lo tenemos en el hospital. Este es un aparato que provoca radiación con un haz externo, es decir, lo que está haciendo es tratar de producir un haz que dañe o modifique la estructura del DNA a nivel del tumor, pues, y de esta forma lo destruya, ¿no? Es básicamente una modalidad de tratamiento que está dirigida para cáncer de próstata en etapa inicial o localizado, en donde es posible la curación, ¿no? Este equipo pues está disponible en el hospital. A partir del próximo año ya vamos a estar ofreciendo dentro de la gama de tratamientos para el cáncer de próstata en el hospital la modalidad de radioterapia a través de este equipo, ¿no? Y pues lo que decía el doctor Omar es importante, o sea, reconocer que desafortunadamente en el Hospital Juárez estamos detectando a los pacientes en etapa clínica ya tardía, ¿no? En estadios clínicos tardíos. Nosotros acabamos de presentar un trabajo de investigación que hicimos en relación al cáncer de próstata en el Hospital Juárez y sabemos que más del 60% de los pacientes que nos están llegando desafortunadamente están en etapa clínica ya avanzada, en donde ya las modalidades de tratamiento curativo ya no se pueden ofrecer, ¿no? Yo les preguntaba, ¿en qué momento, y si es que es el caso, se utilizan las quimioterapias, para tratar también este padecimiento? Como sabemos que a lo mejor en muchos de los cánceres, pues es una de las alternativas para poder ayudar a los pacientes a vencer la enfermedad. Sabemos que es muy ordenado cómo va a ir dándose la progresión del cáncer de próstata. Cuando ya no hay una respuesta a este tratamiento hormonal, cuando ya no tiene una buena respuesta a cada paciente, tenemos que ver las nuevas modalidades que existen, ya sea quimioterapia o en algunos casos radioterapia paliativa cuando hay dolor en los huesos, pero tenemos que individualizar cada paciente y dependiendo, porque es hacer una evaluación completa, porque desafortunadamente a veces no todo el paciente puede recibir quimio porque tal vez el mismo cáncer de próstata ya le provocó daño renal, entonces, o sea, todo se vuelve caótico en ese sentido. Es complejo tratar una enfermedad avanzada. A veces tenemos que recurrir hasta clínica del dolor, cuidados paliativos, que simplemente es darle algún opioide, algún analgésico para controlar el dolor. Porque decía también, siendo un cáncer tan agresivo, es porque causa inmediatamente metástasis, no hace metástasis inmediatamente cuando ya está, bueno, no inmediatamente, cuando ya está en una etapa avanzada, que esa es la gravedad del problema. Sí, desafortunadamente,
Cuando ya la enfermedad está avanzada, nosotros nos ha tocado ver pacientes que llegan con secciones medulares que no pueden caminar porque tienen metástasis en la columna y se secciona la médula, y es muy triste. Por eso yo insisto en invitar a la mamá que traiga al esposo, a que traigan a su papá, que traigan a cualquier hombre arriba de 45 años, crear conciencia que es algo que está en nuestras manos, que está en nuestro dedo, a poderlo detectar y tratar, ¿no? Y mejor tener pacientes curados que tener pacientes que van a estar postergados, van a estar sufriendo, ¿no? Eso es lo que no queremos, dar calidad de vida, ¿no? Que se sientan bien. Y bien lo ponen sobre la mesa, Wendy, doctor Omar, doctor Rolando, que nada cambia el hecho de ir a que te saquen un poco de sangre o que te hagan un tecto rectal y ya pases ese susto cada año, a que te quite la vida, que ya no puedas abrazar a tus hijos, que no puedas estar con tu familia, porque el cáncer de próstata te invadió y te hizo perder la vida y todo lo que tienes. Pero más allá de perder la vida, que eso sería ya la etapa final, lo doloroso, ¿no? Que puede ser este cáncer, porque pues, de acuerdo a lo que nos están diciendo los médicos, te invaden los huesos. Imagínate, si cuando de repente te estás torcido, imagínate un problema de cáncer en huesos, yo creo que va a ser terrible, ¿no? Claro, o cualquier otra parte del cuerpo. Ahora yo le pregunto, este acelerador lineal que van a empezar a usar en el Hospital Juárez de México, ¿qué diferencia hace a otro tipo de tratamientos que estaban usando para erradicar el cáncer de próstata? ¿Cuál va a ser la diferencia entre un paciente que hubiera sido tratado con otro tipo de equipo? Es muy importante comentar esto. Fíjate que el acelerador lineal realmente no es un equipo tan nuevo. El que nosotros tenemos sí es una generación que, estrictamente hablando, digo, es novedosa. Pero es importante comentar lo siguiente. Anteriormente se utilizaban productores, por decirlo de alguna manera, de radioterapia a base de radioactivos. La desventaja que tenían este tipo de radioterapia era que producía mucho efecto adverso y sobre todo quemaba, por decirlo de alguna manera, zonas en donde nosotros no queríamos llevar la radioterapia, ¿no? Con unos efectos adversos que de verdad podrían llegar a ser espantosos, ¿no? Pacientes con proctitis, con cistitis, con fístulas, con lesiones secundarias a este tipo de radioterapia, con la finalidad de curarlos, ¿no? Desafortunadamente había también factores o situaciones que se presentaban, ¿no? que no queríamos que se presentaran, pero se llegaban a presentar. El acelerador lineal es una radioterapia dirigida específicamente a la zona o al tumor a donde nosotros queremos llevar la radioterapia, con una precisión milimétrica prácticamente, que nos da la posibilidad de que este paciente por mucho tenga una disminución de ese tipo de efectos adversos que nosotros no queremos ver en ninguna persona, ¿no? Y eso lo hace pues único en su tipo, ¿no? O sea, ¿tiene que estar primero el cáncer encapsulado? Para que sea candidato el paciente a recibir este tipo de modalidad de tratamiento, tiene que ser un paciente que tiene cáncer de próstata localizado. Okay. ¿No? O sea, eso es importante. Una vez que sabemos que este paciente es o tiene un cáncer de próstata localizado, puede ser candidato a recibir esta modalidad de tratamiento. O sea, no todos. No todos los pacientes son candidatos a recibir. Esta es una modalidad de tratamiento curativa, ¿sí? En donde nosotros tenemos como objetivo curar al paciente del cáncer de próstata. Idealmente, cuando se da así, es para curarlos, ¿no? ¿Qué no los haría candidatos? Que estos pacientes tuvieran ya enfermedad diseminada, metastásica, ¿no? Principalmente, que estuviera fuera pues ya del órgano, nos estaría ya dictando que este paciente ya no es candidato a recibir un tratamiento curativo a través de esta modalidad de tratamiento. Nos vamos a ir a un corte. Antes, si la gente quiere saber más información, ¿en dónde se comunican? ¿Dónde siguen al Hospital Juárez? Claro que sí, en la página del Hospital Juárez de México, en redes sociales también del Hospital Juárez. Cualquier duda, cualquier situación, ahí nos pueden. Así buscan Hospital Juárez de México. Hospital Juárez de México. En redes sociales y en la página. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa, Wendy. Regresamos. Esto es Punto y Coma.
Continuamos aquí en Punto y Coma y estamos hablando del cáncer de próstata. Yo le preguntaba al doctor Omar, ¿qué grupo poblacional podría tener mayor incidencia de presentar esta enfermedad? Ya sea hablando porque no tienen los recursos, porque no tienen los conocimientos, como decía Patti, porque a lo mejor a veces la costumbre de ciertas poblaciones pues no les permite, ¿no?, a los hombres acudir a hacerse este tipo de estudios. Yo creo que desafortunadamente en el medio rural pues no tienen el acceso a un centro de salud en muchas ocasiones, o a una prueba de antígeno, o a un hospital. Entonces, nosotros vemos este tipo de pacientes que llegan en etapa avanzada. ¿Cómo llegan los pacientes real? Orinando sangre, llegan con una sonda que no pueden orinar, llegan en silla de ruedas. O sea, es triste, pero es real. A veces falta, yo creo que en este tipo de población, la insistencia de los médicos de primer contacto, desde un médico general, un médico familiar, invitar al hombre, no nada más. Hacen muchas campañas para cáncer cervicuterino, muchas campañas para cáncer de mama, pero yo creo que hemos olvidado o nos hemos dejado olvidados en el tema del cáncer de próstata, ¿no? Y yo creo que tenemos que retomar este tema y crear conciencia y hacerlo de una manera permanente. Cada año debo acudir al urólogo, cada año debo acudir a hacer una evaluación de salud masculina, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. ¿Y por qué el urólogo? Perdón, sería... Bueno, el urólogo es el especialista en todo el sistema genitourinario, específicamente es nuestra área, ¿no? Evaluación de la próstata. En ese sentido, bueno, ya se hacen los estudios, entonces el hombre, a partir de los 40, por ejemplo, si tiene factores hereditarios, si papá, abuelo, tío tuvo cáncer de próstata, se tendrá que hacer los estudios. ¿Esto tendría que ser cada año de por vida, hacerse los estudios? El riesgo de tener cáncer de próstata siempre va a estar latente, entonces se recomienda que se haga un chequeo periódico, ¿no? Idealmente cada año con su médico urólogo, independientemente de todo, para que se puedan diagnosticar cualquier tipo de enfermedades en general del tracto genitourinario, pero también poniendo énfasis al problema de salud que es el cáncer de próstata, ¿no? Ahora sabemos, si me permites, Wendy, el Hospital Juárez de México pues pertenece a la Secretaría de Salud, Así es. Atiende a población abierta sin seguridad social. Atiende, por ejemplo, a gente que estaba adscrita al extinto Seguro Popular. Ahora la pregunta es, desaparece el Seguro Popular, entra el INSABI, la gente que quiera acudir a seguirse a hacer estos estudios, el antígeno prostático, el tacto rectal, o seguir todos los estudios para detectar a tiempo el cáncer de próstata, ¿puede seguir acudiendo? Por supuesto, nosotros estamos de puertas abiertas en el Hospital Juárez de México, somos sensibles ante los problemas de salud que presenta nuestro país y mucho más lo que es el cáncer de próstata. Nosotros seguimos trabajando y efectivamente, aunque nuestro mayor grupo de pacientes que atendemos es el grupo de pacientes que no cuentan con seguridad social, también hay un grupo de pacientes que, a pesar de que tienen IMSS, ISSSTE, deciden acudir con nosotros y estamos de alguna manera pues con la camiseta puesta para seguir trabajando y echándole ganas y sacar adelante todo este problema que se nos ha venido encima, ¿no? Con las enfermedades que han venido aquejando a los mexicanos, y por supuesto que la atención va a seguir. Doctor, usted hablaba de genética. Vaya, a ver, yo me quiero regresar un poco a este punto. A lo mejor el papá ni el abuelo, o sea, en hombres en casa nadie ha tenido el problema, pero a lo mejor en mujeres sí se han presentado casos de cáncer, vaya. La mujer tiene un hijo, el hijo también, esa carga genética se la puede compartir la mujer, vaya, en cuestiones de cánceres, o al ser un problema que solamente le da a los hombres, entonces nada más tenemos que ser una genética de hombres, nada tiene que ver con la genética de mujeres. Yo creo que toda la genética, toda la herencia, pues la vamos a tener de nuestros padres, ¿no? Y sí podemos tener ciertos factores o ciertas alteraciones en nuestros genes para diversas enfermedades. ¿Qué va a influir para que ese gen o que esa enfermedad se desarrolle? Hay factores externos, como bien comentábamos, la alimentación, el fumar, el no tener buenos hábitos, no hacer ejercicio. Son factores agregados. Por eso no insisto en que si mi papá tuvo cáncer, yo lo voy a tener, no necesariamente. O sea, tengo el riesgo. Pero a ver, si mi papá no lo tuvo, pero a lo mejor mi mamá sí. O sea, también tengo la Pudiera posibilidad. tener un factor agregado, sin embargo, es muy complejo. ¿Por qué?
al menos en México, pues no hacemos un estudio genético para poder definir cuáles pudieran ser los genes que pudieran desarrollarme X o Y enfermedad. Creo que nos falta mucho y creo que sí, en un futuro muchas enfermedades se van a poder controlar o curar de manera genética. Eso es. Pero lo que dice Wendy sí es importante, es decir, si nosotros conocemos nuestra historia clínica y médica de nuestros ancestros, yo creo que mucho nos ayudaría a saber cómo actuar, y se los pongo de manera muy sencilla, no sé si compartan la idea. Está esta idea de que decimos, bueno, es que si tienes padres diabéticos y abuelos diabéticos, tú a lo mejor eres diabética, entonces cuida tu alimentación. Sería lo mismo con los cánceres, ¿no? O con el cáncer, perdón. Si hay antecedentes de cáncer en la familia, pues tendríamos que estar como con las antenitas más alerta para pues tener ciertos hábitos de prevención médica. Eso es cierto, digo, obviamente si no cuidamos nuestra alimentación, pues son factores de riesgo. Como bien lo dijiste, el mejor ejemplo es el diabético, el hipertenso. Si yo sé que mi mamá es diabética, mi abuela es diabética, mi papá es diabético y yo no cuido mi alimentación, tal vez tengo una dieta rica en carbohidratos, tengo sobrepeso u obesidad y no hago ejercicio, pues estoy buscando ser diabético porque quiero ser diabético. En cambio, si tal vez modulo mucho mi alimentación, hago ejercicio, pues voy a tener ese factor de riesgo. Sin embargo, puede ser que nunca se despierte o puede ser que sí. O sea, insisto, son factores que se agregan. La alimentación, grasas saturadas pudieran generar, es un factor agregado para cáncer de próstata, ¿sí? Una alimentación sana, algunos estudios han mencionado cierta ingesta como el jitomate, algunos hongos, en un estudio japonés para reducir el riesgo, pero no significa que si yo ya tengo determinado que en tal día se va a despertar esa célula normal, me va a dar cáncer, así me coma 10 kilos de jitomate o 10 kilos de cierta variedad de hongos, no lo voy a tener. Pues no, sería muy fácil poder resolver la enfermedad. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, cáncer de próstata. Bueno, gracias al doctor Reinaldo Vladimir Jiménez Pérez, quien le cedió la silla al doctor Mauricio Nájera Ríos. Él es jefe de residentes, del Servicio de Residentes de Urología del Hospital Juárez de México, quien nos va a aportar precisamente estos 3 tipos de cáncer de próstata que se dan habitualmente en nuestro país. Adelante, bienvenido, doctor. Muchas gracias, Wendy, Pati, muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio para estar aquí en una época en la que los medios abarcan muchas cosas. Hablar de cáncer de próstata es algo excelente. Hablando específicamente de lo que tenemos ahorita, la pregunta estaba en la mesa, ¿no? Sí. ¿El cáncer de próstata se hereda? ¿El cáncer de próstata no se hereda? ¿Mi mamá puede tener cáncer? ¿Qué pasa ahí? El cáncer de próstata tiene básicamente 3 variables. Hay el cáncer hereditario, un cáncer que seguramente tenga una mutación en un gen que lo tuvo mi abuelo, lo tiene mi papá y probablemente lo tenga yo. El cáncer familiar, que es un cáncer donde pues a lo mejor mi papá no tuvo, pero un tío sí tuvo. O a lo mejor mi mamá tiene un cáncer o alguien en la familia tuvo cáncer y hay una forma en que se van heredando estos. Y el más común, que es el que podemos presentar todos los hombres, que es una creación de cáncer espontánea o esporádico. Hubo algo dentro de mi cuerpo que hizo que me diera esta enfermedad. Ahora, en cuanto a la pregunta específica de Wendy, de que si la mamá a lo mejor tiene cáncer de mama, no es lo más común, pero sí hay genes asociados como el gen BRCA para el cáncer de mama, el 1 y el 2, que específicamente el 1 está asociado con cáncer de próstata. Si bien es cierto que son cánceres más agresivos en la mujer, también pueden ser cánceres más agresivos en el hombre. No es lo más común. Lo más común es que sea esporádico y que no tengamos una relación clara, ¿no? Es que ahí está lo importante, porque muchas veces como hombres dicen, bueno, pues en mi familia pues ningún hombre se ha enfermado, ¿no? A lo mejor sí las mujeres, pero pues, son mujeres, ¿no? Yo nada que ver con ellos, pero ahorita que está hablando de esta relación, yo creo que es todavía más importante que los hombres pongan atención a que si en algún momento familiar se tuvo cáncer, pues se acude inmediatamente a realizarse esta situación, ¿no? Y ese es el asunto, que dentro de una campaña de prevención tenemos que tener en cuenta esas variables y descartar eso no me va a pasar a mí, porque esa frase es muy mexicana, es muy de nosotros y es cuando nos pasa y se nos viene el mundo encima.
Sí, si no me duele o si no me pasa, ¿por qué voy a acudir, no? Entonces yo creo que pues no esperarnos a esas etapas, ¿no? Sino simplemente acudir desde antes. Nosotros ahorita estamos en campaña para prevención del cáncer de próstata. Empezamos el día 19 de noviembre y concluimos el día 29 de noviembre, que es el Día Nacional contra el Cáncer de Próstata. Hasta ahorita llevamos cerca de 800 pacientes evaluados. La verdad es que estamos muy contentos. Si hay conciencia ya de la población, ya acude. Sí, si nos ven con ojeras es porque... Han Pero trabajado aparte mucho. de decirlo, Wendy, que es una campaña abierta, es decir, pudo llegar quien fuera, ¿no? Incluso con seguridad social, y tocaron y les abrieron las puertas en el Hospital Juárez de todo México. paciente que llegue a la campaña, tenga IMSS, tenga ISSSTE o no tenga nada, no importa. ¿Y Nosotros, qué les hicieron? ¿Qué les ofrecieron en esta bueno, en campaña? ese momento hacemos una evaluación de ciertas preguntas en base a las molestias urinarias que llegan a presentar. Los mandamos a tomarse la prueba de sangre, los citamos al día siguiente y le damos los resultados y ya de ahí sigue el camino. Si todo está bien, los estamos invitando el próximo año a la nueva campaña que vamos a hacer y si detectamos alguna alteración, les vamos a abrir expediente y vamos a definir si les vamos a hacer una biopsia o algún otro tipo de tratamiento. Y de estos 800 casos que ahorita se han presentado, vaya, que han acudido voluntariamente a realizarse los exámenes, ¿se han detectado problemas? Claro, de hecho, en este tipo de campañas yo creo que eso es lo más importante, porque destinamos recursos humanos y recursos materiales para toda la población en general. Pero por una persona que detectemos ya valió la pena todo, ¿no? Ahorita en este caso cada día se están dando cerca de 100 y 150 consultas y alrededor de esas 100 o 150 consultas estamos llevando como 10 personas a seguimiento, pues que le vamos a continuar de ver. No estoy diciendo que tengan cáncer, pero que su exploración, sus resultados de laboratorio no salieron normales. Claro. Y como no salieron normales, pues no podemos descartar que no pueda ser por causa de un cáncer. Se ha hablado que el cáncer de próstata, ya lo dijimos desde el principio, es la primera causa de muerte en los hombres, pero la incidencia, ¿cuántos hombres están muriendo, vaya, por no tomar esta conciencia y no atenderse a tiempo aquí en nuestro país? En el país es del 15 al 30, más o menos, la incidencia por cada 100,000 hombres. Números redondos, ¿cómo Pues, cuántos? vamos a ponerle 20. En total son 7.500 muertes al año, 7.500. más o menos como 20 pacientes por día. Exacto. Eso es la... Es un número muy alto. Claro. Ahora, en este sentido, cuando hablamos de un número muy alto, si ustedes en esta campaña del Hospital Juárez de México detectan a un paciente que, bueno, va en etapa temprana, ¿qué seguimiento se le da para llevarlo de la mano y decir, tienes cáncer de próstata, esto es lo que hay que hacer? Y si está en etapa avanzada, ¿qué van a hacer? Bueno, en este caso, hace rato estábamos hablando de terapias como la radioterapia, ¿no? Pero hay otros métodos que son, de hecho, los más comunes. Los pacientes que ahorita nos salieran a nosotros, ya supongamos que la alteración física estuvo mal, el antígeno estuvo mal, ya tiene cáncer, ese paciente, pues previamente se le hizo una biopsia y dependiendo de eso se le ofreció o cirugía o se le ofreció abierta o laparoscopía. En base a esos resultados lo llevamos a vigilancia y la vigilancia se sigue haciendo. Esos pacientes tienen un riesgo de progresar cuando fue avanzada la enfermedad, pues muy alto. A 5 años pues pueden tener una etapa de la enfermedad que se llama resistencia a la castración o pueden tener una etapa de la enfermedad que se llama metástasis. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que a lo mejor sí operamos y sí curamos. ¿Sí me explico? Esos pacientes los seguimos viendo con su antígeno, porque el antígeno nos va a normar también si la enfermedad sigue presente o no sigue presente, y los vamos a tener en seguimiento, pues, de aquí a por vida, ¿no? O sea, pueden curarse en su totalidad, vaya, una persona que detecta a tiempo esta enfermedad. Un paciente que tiene un cáncer localizado, que quiere decir que no ha avanzado, que no ha salido de la próstata, y que lo sometimos a una terapia curativa, sí. Hace ratito hablaban, perdón por hacer esta pregunta porque hasta me da miedo. ¿Qué es la castración química? Porque sí la dijeron y hasta la palabra, la frase me sonó fea. Lo que pasa es que para entender el cáncer de próstata debemos de saber que es como un símil al cáncer de mama. El cáncer de mama da porque tienen estrógenos las mujeres, por así decirlo. Y el cáncer de próstata, pues su símil es la testosterona. Entonces el cáncer se alimenta, por así decirlo, de testosterona. Entonces, una de las formas de nosotros de cortar esa alimentación o de hacer eso es castrando a los pacientes. La castración química son medicamentos que damos para que no se produzca testosterona, para que no tengamos estas hormonas que pueden alimentar el cáncer. Que no es No le cortan nada. cortar nada. En castración química, no. Bueno. Pero hay un grupo de pacientes que... Es castración quirúrgica. Claro. Aquí influye mucho el recurso.
Los tratamientos son caros. Digo, afortunadamente, antes el Grupo Popular, ahora el INVI, se dan de alta a los pacientes, se registran y hay un presupuesto determinado para estos pacientes y les cubre este tipo de tratamientos. En enfermedades localizadas les cubre, en localizadas, enfermedades avanzadas les cubre. Entonces, sí hay recurso, pero yo preferiría decirle a un paciente, ¿sabes qué? Te operé, te curé y nos vemos una vez al año con tu antígeno, que estarlo viendo cada mes para prescribirle su medicamento y estarlo mandando tal vez a cuidados paliativos. Oye, es una enfermedad que requiere de cuidados integrales, ¿no? Porque pues una vez que uno se entera que tiene cáncer, bueno, pues tiene que ver psicólogos, vaya, todo el entorno familiar debe de inmiscuirse en esta situación, ¿no? Sí, es un tratamiento multidisciplinario, nos apoyamos de muchos servicios. Si se va a operar enfermería, anestesiología, su valoración preoperatoria por el cardiólogo, cuando vamos a mandarlo al oncólogo para que tal vez le dé quimioterapia, pues ese es el tratamiento multidisciplinario. Pues antes de llegar a todo esto, mejor nos sumamos, Wendy, a esta campaña de lucha contra el cáncer de próstata que impulsa el Hospital Juárez de México. Gracias, doctor Omar Hernández León, jefe del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México. Gracias, doctor Mauricio Nájera Ríos, por estar aquí, jefe del Servicio de Residencias de Urología también del Hospital Juárez de México. Y Wendy, qué mejor que nosotras como mujeres pues impulsemos a los hombres de casa, también a nuestros amigos, a todos los que están a nuestro alrededor, para que antes de llegar a hablar de castración química, mejor prevención es la palabra. ¿O tú qué opinas? En todo, pues sí, ahí está. En este momento me dice cuándo concluye la campaña que tienen ustedes. Bueno, nada más les queda hoy y el día de mañana. Pues mañana ya acabamos la campaña, pues aprovechar, insistir, vayan al Hospital Juárez, mañana los esperamos de 8 a 1 de la tarde, hombres arriba de 45 años, por favor, y darles las gracias por la invitación y dar esta oportunidad de crear conciencia en la población. Nos vamos. Y todo el año pueden ir a cualquier hospital, sea público o privado, a revisarse para prevenir el cáncer de próstata. Ya nos vamos. Hasta luego. Hasta luego.